La historia de los 12 apóstoles de Jesucristo es una de las narrativas más fascinantes y profundas en el cristianismo. Estos hombres, elegidos personalmente por Jesús para ser sus discípulos más cercanos, desempeñaron un papel crucial en la expansión de su mensaje por el mundo. Sus vidas estuvieron marcadas por sacrificio, fe y en muchos casos por muertes violentas debido a su compromiso con la misión que les fue encomendada. A través de ellos, el cristianismo comenzó a difundirse desde Jerusalén hacia todos los confines del Imperio Romano y más allá. Sin embargo, tras la ascensión de Jesús al cielo, cada uno de estos apóstoles emprendió caminos diferentes, enfrentando peligros, desafíos y finalmente su destino final, que en la mayoría de los casos fue el martirio. En este video, exploraremos cómo fue el final de cada uno de los 12 apóstoles, basándonos en los relatos bíblicos, en la tradición cristiana y en los textos históricos. Algunos detalles son claros, mientras que otros se han envuelto en leyendas y tradiciones que reflejan la profunda devoción que inspiraron estos seguidores de Cristo. Simón Pedro. Simón Pedro, también conocido como Cefas o simplemente Pedro, fue uno de los apóstoles más destacados y carismáticos. Jesús le otorgó el sobrenombre de Pedro, que significa piedra, simbolizando su papel fundamental en la fundación de la iglesia. Era originario de Betsaida, en Galilea, y trabajaba como pescador junto a su hermano Andrés antes de ser llamado por Jesús. Pedro fue un testigo privilegiado de momentos cruciales en la vida de Jesús. Estuvo presente durante la transfiguración en el monte Tabor. Fue el apóstol que caminó sobre el agua junto a Jesús, y aunque negó al Maestro 3 veces antes de la crucifixión, su arrepentimiento y restauración simbolizan el poder del perdón y la gracia divina. Después de la resurrección de Jesús, Pedro asumió el liderazgo de los apóstoles y predicó con valentía en Jerusalén durante el día de Pentecostés. Según la tradición, después de predicar en Jerusalén, Pedro viajó a varias regiones, incluida Antioquía y Asia Menor. Su misión más conocida fue en Roma, donde desempeñó un papel crucial en establecer una comunidad cristiana en el corazón del Imperio Romano. Sus cartas, conocidas como Primero Pedro y II Pedro, reflejan su sabiduría y preocupación pastoral por los creyentes perseguidos. La tradición sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Según el historiador Eusebio de Cesarea y otras fuentes, Pedro fue crucificado. Sin embargo, en un acto de humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. Este acto final de Pedro simboliza su entrega total a Cristo y a la misión que le fue encomendada. Su tumba, ubicada bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, es uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue otro de los apóstoles fundamentales en el ministerio de Jesucristo. Era originario de Betsaida, una pequeña aldea de pescadores en Galilea, y al igual que su hermano, trabajaba en la pesca antes de ser llamado por Jesús. De hecho, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Cristo, lo que demuestra su profunda búsqueda espiritual y su anhelo de encontrar al Mesías prometido. El Evangelio de Juan relata que fue Andrés quien llevó a Pedro a conocer a Jesús, después de escuchar a Juan el Bautista proclamar: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:35-42. Esta acción muestra su disposición a compartir el descubrimiento del Mesías y su papel como intermediario para guiar a otros hacia la fe. Andrés acompañó a Jesús durante gran parte de su ministerio terrenal. Fue testigo de muchos milagros, como la multiplicación de los panes y los peces, donde fue él quien señaló al joven que tenía los 5 panes y los 2 peces en Juan 6:8-9. También estuvo presente en el Monte de los Olivos cuando Jesús explicó las señales del fin de los tiempos. Andrés es un ejemplo de discreción y humildad. Aunque no aparece tanto como su hermano Pedro en los Evangelios, su rol como apóstol fue esencial en la difusión del mensaje de Cristo. Se dedicó a llevar el Evangelio a diversas regiones después de la resurrección de Jesús. Según la tradición, Andrés llevó el mensaje de Cristo a lugares lejanos como Grecia, Asia Menor, actual Turquía, y regiones alrededor del Mar Negro. Se cree que predicó en Escitia, una vasta región que hoy incluye partes de Rusia y Ucrania. Es por esta razón que Andrés es considerado el santo patrón de varios países, incluyendo Rusia,
Ucrania y Escocia. El objetivo misionero de Andrés lo llevó a enfrentarse a grandes desafíos, predicando en áreas dominadas por el paganismo y enfrentando la resistencia de aquellos que no aceptaban el cristianismo. Su determinación y valentía inspiraron a muchos a convertirse al Evangelio. Andrés fue martirizado en la ciudad griega de Patras alrededor del año 60 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Según la tradición, fue condenado a morir en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Esta forma de cruz, diferente a la cruz tradicional, refleja su humildad, ya que al igual que su hermano Pedro, Andrés no se consideraba digno de morir en una cruz similar a la de su Señor. Mientras era atado a la cruz, se dice que Andrés continuó predicando el Evangelio durante 2 días hasta su último aliento. Su muerte simboliza su dedicación inquebrantable a Cristo y su compromiso con la misión de difundir la fe, sin importar las circunstancias. La cruz de San Andrés se convirtió en un símbolo importante en el cristianismo y en varias culturas. Hoy en día, su legado continúa inspirando a los creyentes a vivir con fe y valentía. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, conocido también como Santiago el Mayor, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo. Era hijo de Zebedeo, un próspero pescador de Galilea y hermano de Juan el Evangelista. Junto con su hermano y Pedro, Santiago formó parte del círculo íntimo de Jesús, quienes fueron testigos de algunos de los momentos más importantes y milagrosos del ministerio de Cristo. Santiago y Juan eran conocidos como los hijos del trueno por su carácter enérgico, apasionado y a veces impulsivo. Esta denominación aparece en el Evangelio de Marcos y refleja su naturaleza vehemente y su fervor religioso. Un ejemplo de su ímpetu lo encontramos cuando pidieron a Jesús que hiciera descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no los había recibido. Lucas 9:54. Santiago fue llamado por Jesús mientras estaba pescando junto a su hermano Juan en el mar de Galilea. El relato de su llamado se encuentra en el Evangelio de Mateo, y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4:21-22. Este acto de abandonar todo para seguir a Cristo es una muestra de su disposición y compromiso con la misión divina. Durante el ministerio de Jesús, Santiago fue testigo de milagros y enseñanzas extraordinarias. Fue uno de los 3 apóstoles presentes en momentos trascendentales, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Santiago y su hermano Juan, junto con su madre Salomé, en una ocasión pidieron a Jesús un lugar de honor en su reino. En el Evangelio de Mateo se relata cómo Salomé pidió que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Mateo 20:28. Esta petición refleja el deseo humano de reconocimiento y poder. Sin embargo, Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar una lección de humildad y servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Mateo 20:26-27. Jesús también les preguntó si estaban dispuestos a beber del mismo cáliz de sufrimiento que él. Santiago respondió afirmativamente, sin saber completamente lo que implicaba. Esta declaración profética se cumpliría más tarde con su martirio. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago continuó su labor como líder en la naciente iglesia cristiana. Se dedicó a predicar el Evangelio con valentía, enfrentándose a las autoridades judías y romanas que perseguían a los cristianos. La tradición señala que Santiago llevó el mensaje de Cristo a España, convirtiéndose en uno de los primeros misioneros en Europa occidental. Santiago, el primer apóstol en ser martirizado y el único cuya muerte se registra en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos se relata su ejecución por orden del rey Herodes Agripa I, alrededor del año 44 después de Cristo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Hechos 12:1-2. Herodes Agripa buscaba ganarse el favor de las autoridades judías, quienes veían a los cristianos como una amenaza para su religión y orden social.
La muerte de Santiago fue un intento de sofocar el crecimiento del cristianismo, pero en lugar de debilitar la fe, fortaleció la determinación de los creyentes. Los discípulos de Santiago llevaron su cuerpo a Galicia, en España, donde fue enterrado en el lugar que hoy se conoce como Santiago de Compostela. Esta ciudad se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del cristianismo, y el Camino de Santiago es recorrido por miles de peregrinos cada año en honor al apóstol. La figura de Santiago es venerada como símbolo de fe, valentía y sacrificio. Es considerado el santo patrón de España y de varios grupos de creyentes. Juan, hijo de Zebedeo. Juan, conocido como Juan el Evangelista o Juan el discípulo amado, fue uno de los 12 apóstoles más cercanos a Jesucristo. Era hermano de Santiago el Mayor e hijo de Zebedeo y Salomé. Como su hermano, Juan era pescador en el mar de Galilea antes de ser llamado por Jesús. Los dos hermanos son mencionados en los evangelios como los hijos del trueno, un nombre que resalta su carácter apasionado y enérgico. Juan es conocido no solo por su cercanía con Cristo durante su ministerio terrenal, sino también por su papel crucial en la expansión del cristianismo y por sus escritos en el Nuevo Testamento. Se le atribuyen el Evangelio según San Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Estas obras han tenido una profunda influencia en la teología y espiritualidad cristiana. Juan es a menudo identificado como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta designación no sugiere una relación de favoritismo, sino una conexión especial basada en la comprensión espiritual y la intimidad emocional con Jesús. Juan estuvo presente en momentos cruciales del ministerio de Cristo, tales como la resurrección de la hija de Jairo, la última cena donde se recostó en el pecho de Jesús y la crucifixión, donde Jesús le confió el cuidado de su madre, María. La escena de la crucifixión es particularmente conmovedora. Mientras otros discípulos huyeron por temor, Juan permaneció junto a la cruz con María. En este momento, Jesús le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. Este acto simboliza el amor y la confianza de Cristo en Juan, y también establece a Juan como una figura clave en la comunidad cristiana. Aunque Juan comenzó como un hombre impulsivo y enérgico, su tiempo con Jesús lo transformó profundamente. El Evangelio de Juan y sus epístolas reflejan a un hombre de profundo amor, compasión y comprensión espiritual. Sus escritos están impregnados de temas como el amor divino, la luz y las tinieblas, y la unidad con Dios. Frases como «Dios es amor», 1 Juan 4:8, muestran su énfasis en el amor como fundamento de la fe cristiana. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial. Junto con Pedro y Santiago, fue una de las columnas de la comunidad cristiana en Jerusalén. Más tarde, Juan se trasladó a Éfeso, en la actual Turquía, donde continuó su ministerio y escribió sus epístolas. Durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue arrestado por predicar el Evangelio y exiliado a la isla de Patmos. Fue en Patmos donde tuvo las visiones registradas en el libro del Apocalipsis. Este libro, lleno de simbolismo y revelaciones, ofrece una visión profética del fin de los tiempos y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Juan es autor de algunas de las obras más profundas y teológicamente ricas del Nuevo Testamento, como el Evangelio según San Juan, donde se centra en la divinidad de Jesús y en su papel como el Verbo de Dios. Contiene reflexiones teológicas y diálogos profundos que no se encuentran en los otros evangelios sinópticos como el de Mateo, Marcos y Lucas. Las 3 epístolas de Juan son cartas que enfatizan el amor fraternal, la verdad y la necesidad de permanecer en comunión con Dios. En ellas, Juan advierte contra las herejías y promueve una fe basada en el amor y la verdad. Juan es el único de los 12 apóstoles que, según la tradición, murió de causas naturales. Se cree que falleció en Éfeso a una edad avanzada, alrededor del año 100 después de Cristo. Su longevidad permitió que sus enseñanzas influyeran en varias generaciones de cristianos. Su testimonio y escritos ayudaron a consolidar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Algunas leyendas sugieren que Juan fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo durante la persecución de Domiciano, pero salió ileso. Esta historia simboliza su protección divina
y su papel como testigo fiel del Evangelio. La vida de Juan ofrece valiosas lecciones espirituales, como la transformación a través de Cristo. Juan pasó de ser un hombre impulsivo a ser el apóstol del amor. Esto nos enseña que el encuentro con Cristo puede transformar nuestro carácter y corazón. Siempre mostró una fidelidad hasta el final. Juan permaneció fiel a Jesús incluso en los momentos más difíciles, como la crucifixión y el exilio en Patmos. Juan, el discípulo amado, nos desafía a vivir una fe caracterizada por el amor, la verdad y la esperanza. Su vida y escritos continúan inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Felipe. Felipe es una figura significativa entre los 12 apóstoles de Jesucristo. Aunque en los evangelios no se habla de él tanto como de Pedro, Juan o Santiago, su papel es fundamental en el ministerio de Jesús y en la expansión del cristianismo. Originario de Betsaida, una pequeña localidad de Galilea que también fue hogar de Pedro y Andrés, Felipe tenía una disposición reflexiva y un espíritu inquisitivo que lo llevó a desempeñar un papel de mediador y buscador de la verdad. En el Evangelio de Juan, Felipe es uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Cuando Jesús lo encontró, le dijo directamente: «Sígueme». Juan 1:43. Inmediatamente después de aceptar la invitación de Jesús, Felipe fue a buscar a su amigo Nataniel, también conocido como Bartolomé, demostrando su entusiasmo por compartir el hallazgo del Mesías. Le dijo a Nataniel: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Juan 1:45. Este acto muestra a Felipe como alguien con un deseo genuino de llevar a otros hacia la verdad y la luz. A lo largo de los evangelios, Felipe aparece en momentos clave que revelan su carácter y su relación con Jesús. Es alguien que, aunque entusiasta, necesita confirmación y clarificación de lo que significa seguir a Cristo. Por ejemplo, en el episodio de la alimentación de los 5,000, Juan 6:7, Jesús le pregunta a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a la multitud. Felipe, mostrando un sentido práctico, responde que ni con 200 denarios de pan sería suficiente para alimentar a tanta gente. Su respuesta revela su preocupación por los detalles logísticos y su tendencia a enfocarse en lo tangible. Sin embargo, este evento también muestra cómo Jesús le enseñaba a confiar en el poder divino por encima de las limitaciones humanas. Durante la última cena, Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre. Jesús responde con una enseñanza profunda: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. Este momento muestra la naturaleza inquisitiva de Felipe y su deseo de una comprensión más profunda de las realidades espirituales. La respuesta de Jesús subraya la importancia de ver la revelación de Dios en la persona de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Felipe continúa su ministerio de predicación y evangelización. La tradición cristiana sostiene que Felipe viajó a diversas regiones para proclamar el Evangelio, incluyendo áreas de Frigia y Hierápolis, en la actual Turquía. Su misión estuvo marcada por la valentía y el compromiso inquebrantable de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Felipe predicó con poder y realizó milagros y curaciones, lo que llevó a muchas conversiones. Sin embargo, su predicación también atrajo la oposición de las autoridades paganas y religiosas de la época. La tradición sostiene que Felipe murió como mártir en Hierápolis alrededor del año 80 después de Cristo. Se cuenta que fue crucificado cabeza abajo o atado a una cruz en forma de X, aunque algunas versiones indican que fue lapidado antes de ser crucificado. La razón de su ejecución fue su firme predicación contra la idolatría y su llamado a abandonar los cultos paganos. Su martirio fue un testimonio poderoso para los primeros cristianos y sirvió como inspiración para continuar la obra evangelizadora. El legado de Felipe es uno de búsqueda, compromiso y mediación. Su vida y ministerio nos dejan varias enseñanzas fundamentales. Por ejemplo, el deseo de comprender y compartir la verdad. Felipe fue un buscador de la verdad que, una vez encontró a Jesús, no pudo evitar compartir su descubrimiento con otros. Esta disposición es esencial para todo creyente que quiera llevar el mensaje de Cristo a los demás. La tumba de Felipe fue identificada en la antigua ciudad de Hierápolis, donde se encontró un complejo dedicado a su memoria.
En el año 2011, arqueólogos descubrieron una tumba que se cree que pertenece a Felipe, reforzando las tradiciones que sitúan su martirio en esa ciudad. Sus reliquias han sido veneradas durante siglos y su memoria es celebrada el 3 de mayo en la Iglesia Católica y el 14 de noviembre en las iglesias ortodoxas orientales. Felipe sigue siendo un ejemplo de un discípulo dedicado, inquisitivo y valiente, cuyo compromiso con la verdad y con Cristo lo llevó a influir en generaciones de creyentes. Bartolomé Nathaniel. Bartolomé, también identificado como Nataniel en el Evangelio de Juan, es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Aunque no ocupa tanto espacio en los evangelios como otros discípulos, su carácter y su misión son profundamente reveladores. Su nombre, Bartolomé, significa hijo de Tolmai o hijo de Ptolomeo, mientras que su nombre Nataniel significa don de Dios. Este apóstol es un modelo de integridad y transparencia, cualidades que quedan evidentes desde el momento en que conoce a Jesús. El relato de su llamado se encuentra en el Evangelio de Juan. Es Felipe quien introduce a Bartolomé a Jesús. Después de que Felipe encuentra a Jesús y lo reconoce como el Mesías, busca a su amigo Bartolomé y le dice: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Juan 1:45. Bartolomé, inicialmente escéptico, responde con una pregunta que revela su carácter franco y directo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Esta duda refleja la percepción común de Nazaret como un pueblo insignificante. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, Bartolomé acepta la invitación de Felipe para conocer a Jesús. Cuando Jesús lo ve acercarse, dice: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:47. Sorprendido, Bartolomé le pregunta cómo lo conoce, y Jesús le responde: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Esta revelación lo conmueve profundamente, y Bartolomé declara con fe: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:39. Este pasaje nos muestra a Bartolomé como un hombre de corazón puro y sin doblez, alguien cuya honestidad lo lleva a reconocer la verdad cuando la ve. Aunque los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no narran muchas intervenciones específicas de Bartolomé, su inclusión en las listas de los 12 apóstoles confirma su presencia constante en el ministerio de Jesús. Bartolomé fue testigo de los milagros, las enseñanzas y los momentos más importantes de la vida de Cristo, incluyendo la última cena, la crucifixión y la resurrección. Es muy probable que Bartolomé, junto con los demás apóstoles, haya participado activamente en la misión de predicar y sanar que Jesús les encomendó. En el Evangelio de Mateo, Jesús les da esta instrucción: «Id y predicad», diciendo: «El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios». Tras la ascensión de Jesús, Bartolomé continuó con la misión que le había sido encomendada. Según la tradición cristiana, Bartolomé predicó el Evangelio en diversas regiones, incluyendo Arabia, Mesopotamia, Etiopía, India y Armenia. Su viaje a India es una de las tradiciones más intrigantes. Se dice que llevó consigo una copia del Evangelio de Mateo en arameo y que predicó entre las comunidades judías y paganas de la región. Esta tradición es respaldada por testimonios históricos de autores como Eusebio de Cesarea y San Jerónimo. En Armenia, Bartolomé tuvo una influencia significativa en la conversión del pueblo armenio al cristianismo, lo que lo convierte en uno de los patronos de la Iglesia Apostólica Armenia. El final de Bartolomé está marcado por una brutalidad que simboliza su firmeza inquebrantable en la fe. Se dice que fue martirizado en Albanópolis. Existen diversas versiones sobre su muerte, pero la más conocida es que fue sometido a una tortura atroz, desollado vivo y luego decapitado. La razón de su martirio fue su predicación del cristianismo y su denuncia de la idolatría. Se cuenta que convirtió al rey Polimio de Armenia al cristianismo, lo que enfureció al hermano del rey, quien ordenó su tortura y ejecución. El símbolo más reconocido de Bartolomé es el cuchillo de carnicero y su propia piel, símbolos que hacen referencia a la forma en que fue martirizado. Estas representaciones se pueden encontrar en obras de arte, especialmente en la famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde Bartolomé sostiene su piel despellejada.
La vida y muerte de Bartolomé nos dejan varias enseñanzas valiosas, como la honestidad y transparencia. Bartolomé fue descrito por Jesús como alguien sin engaño. Nos recuerda la importancia de vivir una vida de integridad. Aunque inicialmente dudó de que algo bueno pudiera salir de Nazaret, cuando encontró la verdad en Jesús, su escepticismo se transformó en una fe sólida y comprometida. Bartolomé llevó el Evangelio a tierras lejanas y enfrentó la persecución con valor. Nos inspira a ser firmes y valientes al compartir nuestra fe, sin importar las circunstancias. Las reliquias de Bartolomé se veneran en varios lugares. Sus restos fueron trasladados a la isla de Lipari, Italia, y posteriormente a Benevento. Finalmente, una parte de sus reliquias se depositó en la Basílica de San Bartolomé, en la isla Tiberina, en Roma. Bartolomé sigue siendo un ejemplo de fe inquebrantable, valentía y sinceridad, recordándonos que la pureza de corazón y la disposición a proclamar la verdad son esenciales para un discípulo de Cristo. Tomás Dídimo. Tomás es uno de los apóstoles más conocidos, no por una gran cantidad de menciones en los evangelios, sino por un episodio que ha marcado su legado en la tradición cristiana, su escepticismo respecto a la resurrección de Cristo, comúnmente conocido como Tomás el Incrédulo o Tomás Dídimo, que significa gemelo en griego. Su historia es una mezcla de duda sincera y una declaración de fe profunda que resuena hasta hoy. Tomás aparece en los evangelios solo en las listas de los 12 apóstoles, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15. Sin embargo, es en el evangelio de Juan donde se le da un papel más destacado y donde se revelan aspectos cruciales de su carácter. En Juan 11:16 encontramos un ejemplo de la valentía y lealtad de Tomás. Cuando Jesús decide volver a Judea para resucitar a Lázaro, los demás discípulos temen por sus vidas debido a las amenazas que los judíos han hecho contra Jesús. Sin embargo, Tomás, mostrando su determinación, dice: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Juan 11:16. Este momento refleja una disposición al sacrificio y una lealtad que a menudo se pasa por alto. Aunque más tarde su nombre quedaría asociado a la duda, aquí vemos a Tomás como alguien dispuesto a enfrentar el peligro por su maestro. Durante la última cena, cuando Jesús les habla sobre su partida y les dice que conocen el camino hacia donde Él va, Tomás, con su honestidad característica, le pregunta: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?». Juan 14:5. Esta pregunta, aparentemente de duda, le da a Jesús la oportunidad de pronunciar una de las declaraciones más importantes del cristianismo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Este intercambio muestra que Tomás no temía expresar sus dudas y preguntas. Su deseo de claridad y comprensión lo convierte en una figura con la que muchos creyentes pueden identificarse. El episodio más conocido de Tomás ocurre después de la resurrección de Jesús. Cuando los otros discípulos le dicen que han visto al Señor resucitado, Tomás se muestra escéptico y responde con una declaración que ha marcado su reputación: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. 8 días después, Jesús se aparece nuevamente a los discípulos, y esta vez Tomás está presente. Jesús se dirige directamente a él y le dice: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Conmovido y convencido, Tomás exclama: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Esta declaración es una de las confesiones de fe más poderosas en el Nuevo Testamento, reconociendo no solo la resurrección de Jesús, sino también su divinidad. Jesús le responde: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Este episodio ha dejado una enseñanza importante. La fe no siempre es fácil, y las dudas son parte del proceso espiritual. Tomás representa a aquellos que buscan una fe razonada y sólida, y su historia nos recuerda que Dios está dispuesto a revelarse incluso a los corazones más escépticos. Después de la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Tomás, como los demás apóstoles, asumió la misión de llevar el mensaje de Cristo a distintas partes del mundo. La tradición cristiana sostiene que Tomás llevó el Evangelio a Partia,
actual Irán, Media, Persia e India. Una de las tradiciones más arraigadas es que Tomás viajó a India, específicamente a la región de Kerala y Tamil Nadu, donde predicó el cristianismo y fundó varias comunidades cristianas. Esta tradición es mantenida con fervor por los cristianos de Santo Tomás en la India, quienes consideran a Tomás su fundador espiritual. Se dice que llegó a Milapore, cerca de la actual ciudad de Chennai, y realizó numerosos milagros, incluyendo la curación de enfermos y la conversión de muchos al cristianismo. Se le atribuye la construcción de varias iglesias en la región. El final de Tomás está marcado por su martirio. Según la tradición, murió en la India después de provocar la ira de sacerdotes paganos debido a sus predicaciones y conversiones. Se dice que fue asesinado por una lanza mientras oraba en una cueva en Milapore, alrededor del año 72 después de Cristo. Su tumba se encuentra en la Basílica de Santo Tomás, en Chennai, un lugar de peregrinación para los cristianos de la India y del mundo entero. La lanza se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de Tomás, recordando su muerte y su fe inquebrantable. Tomás es venerado en todo el mundo cristiano. La Basílica de Santo Tomás en Chennai y otras iglesias dedicadas a él son lugares de peregrinación importantes. Tomás sigue siendo un símbolo de aquellos que buscan una fe auténtica y razonada. Su vida y muerte nos inspiran a ser valientes, a no temer nuestras dudas y a encontrar en Cristo la respuesta definitiva. Santiago el Menor. Santiago el Menor, también conocido como Santiago hijo de Alfeo, es una figura intrigante entre los 12 apóstoles de Jesucristo. Su sobrenombre, el Menor, probablemente se refiere a su juventud en comparación con Santiago el Mayor, el hermano de Juan, o quizás a su menor prominencia en los relatos evangélicos. Aunque no se menciona con frecuencia en los evangelios, su papel fue esencial en la difusión del cristianismo y en el liderazgo de la Iglesia de Jerusalén. La identidad de Santiago el Menor ha sido motivo de debate entre los estudiosos. Algunos lo identifican con Santiago el Justo, una figura de gran influencia en la Iglesia de Jerusalén y que es mencionado como el hermano del Señor en varias ocasiones. Esta identificación, sin embargo, no es unánime entre los investigadores. Lo que está claro es que Santiago el Menor fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús y que desempeñó un papel significativo después de la resurrección. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Santiago el Menor es mencionado únicamente en las listas de los 12 apóstoles. En Mateo 10:3, Marcos 3:18 y Lucas 6:15 se le menciona como Santiago hijo de Alfeo. Este detalle lo distingue de Santiago el Mayor, quien era hijo de Zebedeo. Además, se menciona a su madre, María, como una de las mujeres que estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús. Estaban también allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27:55-56. Este pasaje indica que Santiago el Menor provenía de una familia devota y cercana al ministerio de Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Santiago el Menor emerge como una figura importante en los inicios de la Iglesia. La tradición cristiana sostiene que fue uno de los primeros líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Si aceptamos que Santiago el Menor es el mismo que Santiago el Justo, entonces su liderazgo queda firmemente establecido en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. En Hechos 15, durante el Concilio de Jerusalén, Santiago desempeña un papel clave al decidir que los gentiles convertidos no necesitan someterse a todas las leyes judías para ser aceptados en la comunidad cristiana. Este evento fue crucial para el crecimiento del cristianismo más allá del contexto judío, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15:19. Este liderazgo muestra a Santiago como un hombre de sabiduría, equilibrio y una profunda comprensión de las enseñanzas de Jesús. Aunque la autoría de la epístola de Santiago del Nuevo Testamento es debatida, la tradición sostiene que fue escrita por Santiago el Justo, que algunos identifican con Santiago el Menor. Esta carta es conocida por su énfasis en las obras como una manifestación genuina de la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:6.
La epístola ofrece enseñanzas prácticas sobre la ética cristiana, la paciencia en la tribulación y la necesidad de vivir una fe activa y comprometida. Refleja la preocupación de Santiago por una comunidad cristiana que viviera de manera coherente con las enseñanzas de Cristo. La tradición sostiene que Santiago el Menor murió como mártir. Según Flavio Josefo y otros escritos antiguos como los de Hegesipo y Eusebio de Cesarea, Santiago fue ejecutado en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo. Su martirio ocurrió durante un periodo de agitación y persecución de los cristianos por parte de las autoridades judías. Según estos relatos, Santiago fue llevado al pináculo del templo de Jerusalén y se le ordenó que renegara de su fe en Jesucristo. Al negarse a hacerlo, fue arrojado desde la altura. Aunque sobrevivió a la caída, fue finalmente golpeado hasta morir con un palo por un curtidor. Esta brutal muerte refleja su firmeza y dedicación a su fe en Cristo hasta el último momento. Santiago el Menor es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. Los símbolos asociados con Santiago el Menor incluyen un bastón, representando la forma de su martirio, un libro o pergamino, en referencia a su supuesta autoría de la Epístola de Santiago, y una piedra, representando el método inicial de su ejecución. Santiago el Menor representa a los líderes silenciosos pero firmes, aquellos que no buscan protagonismo, pero cuya influencia es fundamental para el desarrollo de una comunidad. Su ejemplo de servicio, dedicación y martirio sigue inspirando a los creyentes a vivir una fe auténtica y activa, comprometida con las enseñanzas de Cristo. Judas Tadeo. Judas Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Jacobo o Judas Lebeo, es uno de los 12 apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero su nombre y legado han dejado una huella importante en la tradición cristiana. Es importante distinguirlo de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. La confusión entre estos dos nombres ha llevado a que Judas Tadeo sea a menudo pasado por alto o malinterpretado en la historia cristiana. El nombre Tadeo se cree que proviene del arameo y significa valiente o de corazón grande. En los evangelios de Mateo y Marcos se le llama Tadeo, mientras que en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles se le llama Judas, hijo de Jacobo. Algunos textos antiguos también lo llaman Lebeo, lo que añade otra capa de complejidad a su identificación. A pesar de que Judas Tadeo no tiene una presencia prominente en los Evangelios, se le atribuye una de las preguntas más importantes durante la Última Cena. En el Evangelio de Juan, él le pregunta a Jesús: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Juan 14:22. Esta pregunta revela su deseo de entender más profundamente la misión de Jesús y el misterio de su revelación. La respuesta de Jesús enfatiza la importancia del amor y la obediencia a sus enseñanzas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. Este breve intercambio muestra a Judas Tadeo como un discípulo con una profunda curiosidad espiritual y un anhelo sincero de comprender la verdad divina. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Judas Tadeo, al igual que los otros apóstoles, asumió la misión de predicar el Evangelio y difundir el mensaje de Cristo. La tradición sostiene que llevó su ministerio a regiones difíciles y peligrosas, demostrando su valentía y compromiso. Según diversas fuentes, Judas Tadeo predicó en Mesopotamia, Siria, Judea y Persia. Se le atribuye haber trabajado junto a Simón el Celote en su labor misionera. Juntos, llevaron el cristianismo a tierras donde la fe cristiana aún no había echado raíces, enfrentando persecuciones y desafíos constantes. A Judas Tadeo se le atribuye la autoría de una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. Aunque breve, esta carta es poderosa en su mensaje y advertencia contra los falsos maestros que se infiltraban en la comunidad cristiana. En la epístola, Judas advierte a los creyentes sobre aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan la autoridad de Cristo. La carta también contiene exhortaciones a permanecer firmes en la fe y a edificarse espiritualmente. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Esta carta es una llamada a la vigilancia espiritual y a la perseverancia en tiempos de apostasía y confusión doctrinal.
Judas Tadeo murió como mártir por su fe en Cristo. La tradición sostiene que fue ejecutado en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, junto con Simón el Celote. Según algunos relatos, ambos apóstoles fueron capturados por sacerdotes paganos y condenados a muerte por predicar el cristianismo y convertir a muchos al evangelio. Se dice que Judas Tadeo fue asesinado a golpes con un garrote, mientras que Simón el Celote fue cortado en pedazos con una sierra. Esta ejecución refleja el nivel de oposición que enfrentaron en su misión y su disposición a dar la vida por Cristo. Judas Tadeo dejó un legado de valentía, fidelidad y celo apostólico. Su vida y martirio inspiran a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, incluso frente a la persecución y la adversidad. Judas Tadeo no se apartó de su misión de predicar el evangelio, sin importar los peligros que enfrentaba. A través de su epístola, nos recuerda la importancia de defender la verdadera fe y estar atentos a las doctrinas falsas. En la actualidad, Judas Tadeo es conocido como el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Esta devoción tiene su origen en su disposición a ayudar a quienes estaban en circunstancias difíciles durante su ministerio. Muchos creyentes recurren a él en busca de ayuda en momentos de desesperación y necesidad urgente. La vida de Judas Tadeo es un recordatorio de que aunque algunos discípulos no son tan prominentes en los relatos evangélicos, su contribución al reino de Dios es invaluable. Su valentía, fe y disposición a enfrentar el martirio por amor a Cristo inspiran a los creyentes a vivir con la misma dedicación y fervor. Simón el Celote. Simón el Celote es una de las figuras más enigmáticas entre los 12 apóstoles de Jesucristo. Su apodo, el Celote, lo distingue de otros personajes bíblicos llamados Simón, como Simón Pedro. Este título revela una parte importante de su carácter y posiblemente su trasfondo político y social. El término celote proviene del griego celotes, que significa celoso o apasionado. Algunos estudiosos creen que esto indica que Simón fue miembro del movimiento judío conocido como los celotes, un grupo revolucionario que buscaba la liberación de Israel del dominio romano. Otros sostienen que el título refleja más bien su fervor religioso y devoción a las leyes y tradiciones judías. Sea cual sea la interpretación, está claro que Simón era un hombre de gran pasión y dedicación, características que luego canalizó en su misión como apóstol de Cristo. En los evangelios, Simón el Celote es mencionado en las listas de los apóstoles, pero no se detallan sus acciones ni palabras específicas. Si Simón realmente perteneció al movimiento de los celotes, esto aporta una dimensión interesante a su carácter y a su llamado como discípulo de Jesús. Los celotes eran conocidos por su resistencia activa contra el dominio romano y su disposición a usar la violencia si era necesario. Consideraban que el único rey legítimo de Israel era Dios y por tanto rechazaban cualquier autoridad extranjera. Este contexto plantea una pregunta fascinante: ¿cómo un hombre con una ideología tan radical pudo seguir a Jesús, quien predicaba el amor, el perdón y la paz? La inclusión de Simón entre los apóstoles demuestra la capacidad transformadora del mensaje de Cristo, quien logró unir a personas con trasfondos y perspectivas muy diferentes bajo una misión común. Aunque los evangelios no registran interacciones específicas de Simón con Jesús, su inclusión en el grupo de los 12 apóstoles es significativa. Simón tuvo que renunciar a cualquier agenda política personal y adoptar una visión más amplia del reino de Dios. En lugar de luchar contra los romanos con armas, Simón se dedicó a proclamar el mensaje de salvación y esperanza que Jesús ofrecía. La presencia de Simón junto a otros apóstoles, como Mateo el recaudador de impuestos, quien había trabajado para el Imperio Romano, es un ejemplo del poder reconciliador del Evangelio. Jesús fue capaz de transformar a individuos con ideologías opuestas y unirlos en una misión de amor y redención. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Simón el Celote asumió, al igual que los otros apóstoles, la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Las tradiciones eclesiásticas y los textos apócrifos ofrecen diversas versiones sobre los destinos y las actividades misioneras de Simón. Según algunas fuentes, Simón predicó en Egipto, Libia, Persia, Armenia y Mesopotamia. Se dice que trabajó estrechamente con Judas Tadeo, especialmente en la región de Persia. Juntos, llevaron el mensaje cristiano a tierras donde predominaban las religiones paganas y enfrentaron numerosos peligros y persecuciones. Al
Al igual que muchos de los otros apóstoles, Simón el Celote murió como mártir. Las tradiciones varían respecto a los detalles de su muerte, pero las versiones más aceptadas afirman que fue ejecutado en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, junto con Judas Tadeo. Una de las versiones más difundidas es que Simón fue asesinado siendo aserrado por la mitad. Este tipo de ejecución refleja la brutalidad de las persecuciones que enfrentaron los primeros misioneros cristianos y la firmeza inquebrantable de su fe. Otra versión sugiere que fue crucificado o decapitado, pero el simbolismo del serrucho ha perdurado en el arte cristiano como una representación de su martirio. Simón el Celote es un símbolo de pasión transformada por el poder de Cristo. Su vida y ministerio nos dejan importantes enseñanzas como la transformación del corazón. Jesús tiene el poder de transformar incluso a los más radicales y apasionados, dirigiendo su celo hacia una causa de amor y redención. La inclusión de Simón en el grupo de los apóstoles muestra que a pesar de nuestras diferencias ideológicas o de carácter, podemos encontrar unidad. La historia de Simón el Celote nos desafía a examinar nuestra propia pasión y a preguntarnos, ¿en qué invertimos nuestra energía y devoción? Su transformación de un posible revolucionario político a un ferviente predicador del Evangelio es un testimonio del poder de Cristo para redirigir nuestras vidas hacia un propósito más elevado. Simón nos inspira a ser apasionados por las cosas de Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las dificultades que enfrentemos. Su valentía y su disposición a dar la vida por Cristo nos recuerdan que el verdadero celo está en servir al reino de Dios con todo el corazón. Matías. Matías es una figura única entre los 12 apóstoles, ya que no fue elegido directamente por Jesús durante su ministerio terrenal. Su historia es un testimonio de la necesidad de mantener la continuidad del liderazgo apostólico y de cómo la comunidad cristiana buscó la guía divina para llenar el vacío dejado por Judas Iscariote. El nombre Matías proviene del hebreo Matityahu, que significa don de Dios. Aunque su participación en el ministerio de Jesús no es registrada explícitamente en los evangelios, su selección posterior para reemplazar a Judas lo vincula directamente a los eventos más importantes de la vida: muerte y resurrección de Cristo. Después de la traición de Judas Iscariote y su muerte, los 11 apóstoles se sintieron compelidos a completar el número de 12, simbolizando las 12 tribus de Israel y la plenitud del nuevo pueblo de Dios. Este proceso se registra en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 1. Hechos 1, 15, 26 relata cómo Pedro se levantó ante los discípulos reunidos y señaló la necesidad de reemplazar a Judas. Pedro explicó que el nuevo apóstol debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. La idea era que el nuevo apóstol debía ser un testigo directo de la resurrección. Los discípulos presentaron a 2 candidatos: José, llamado Barsabás, también conocido como Justo, y Matías. Ambos cumplían con los requisitos mencionados por Pedro. Luego, los discípulos oraron para que Dios revelara su voluntad, diciendo: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome el lugar en este ministerio y apostolado del que Judas se desvió para irse a su propio lugar. Hechos 1, 24-25. Después de orar, echaron suertes y la elección recayó en Matías. Esta forma de selección, aunque pueda parecer arbitraria, era una práctica común en la tradición judía para discernir la voluntad de Dios. La elección de Matías fue aceptada como una confirmación divina de su llamado al apostolado. Aunque la elección de Matías está claramente documentada en los Hechos, las Escrituras no ofrecen detalles sobre su ministerio posterior. Sin embargo, las tradiciones de la Iglesia y los escritos apócrifos nos proporcionan algunas pistas sobre su vida y obra como apóstol. Se cree que Matías predicó en varias regiones, incluyendo Judea, Etiopía, Capadocia y Asia Menor. Las fuentes sobre la muerte de Matías son variadas y en algunos casos contradictorias. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones coinciden en que murió como mártir por su fe en Cristo. Algunas versiones sugieren que fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado como un acto final de ejecución. Independientemente del método exacto, el martirio de Matías refleja su compromiso inquebrantable con su misión apostólica y su fe en Jesús como el Mesías resucitado.
Aunque Matías no es uno de los apóstoles más prominentes en los relatos del Nuevo Testamento, su historia tiene un profundo significado teológico y espiritual. Su elección y ministerio nos dejan varias enseñanzas importantes, como la importancia del liderazgo espiritual. La comunidad cristiana comprendió la necesidad de mantener un liderazgo completo y cohesivo para cumplir con la misión encomendada por Jesús. La elección de Matías asegura que el testimonio apostólico se mantuviera firme. La forma en que se eligió a Matías muestra la dependencia de los primeros cristianos en la guía divina. Antes de tomar decisiones importantes, oraron y confiaron en que Dios dirigiría sus pasos. Aunque Matías no aparece en los relatos principales de los evangelios, su dedicación fue reconocida por su comunidad. Esto nos recuerda que Dios ve y valora la fidelidad, incluso cuando no es públicamente reconocida. Matías es honrado como santo y mártir en diversas tradiciones cristianas. La historia de Matías nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a responder al llamado de Dios. Aunque no fue parte del grupo original de los 12, su fidelidad y compromiso lo llevaron a desempeñar un papel crucial en la expansión del cristianismo. Su inclusión como apóstol nos recuerda que Dios siempre provee a sus siervos y que cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan divino, independientemente de cuándo o cómo se nos llame. Matías representa a aquellos discípulos que, aunque no sean reconocidos públicamente, desempeñan una labor vital en la obra de Dios. La historia de los 12 apóstoles de Jesucristo es una narrativa de fe, sacrificio y dedicación inquebrantable. Cada uno de estos hombres, elegidos por Jesús para llevar su mensaje al mundo, dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo. Aunque sus finales fueron diversos, todos compartieron una misión común: difundir las enseñanzas del Evangelio y ser testigos del poder transformador de la resurrección. Sus vidas nos ofrecen lecciones profundas. Pedro, con su carácter impulsivo y su fe inquebrantable, nos enseña sobre el perdón y la redención. Juan, el discípulo amado, nos habla del amor y la contemplación. Santiago, el mayor, nos muestra el valor del sacrificio. Andrés y Felipe nos inspiran a ser misioneros y a llevar el mensaje de Jesús a otros. Bartolomé, Tomás y Simón el Celote nos enseñan el poder de la convicción y el compromiso personal. Mateo, el recaudador de impuestos transformado en evangelista, nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Judas Tadeo y Matías representan la perseverancia en la fe, incluso en tiempos difíciles. Incluso Judas Iscariote, cuyo destino trágico sirve como advertencia, nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias de alejarnos de la verdad y del amor de Dios. Te dejamos un video donde profundizamos en este tema para que puedas saber más acerca del 12º apóstol. El final de los 12 apóstoles nos recuerda que seguir a Jesús no es un camino fácil. Implica riesgos, sacrificios y, en muchos casos, renunciar a la propia vida por una causa mayor. Sin embargo, también nos muestra que el mensaje del Evangelio es más grande que cualquier obstáculo, persecución o sufrimiento. La semilla que estos hombres plantaron creció hasta convertirse en un árbol inmenso, extendiéndose por todo el mundo y dando frutos a lo largo de generaciones. Hoy, cuando recordamos el legado de los apóstoles, nos enfrentamos a una pregunta personal y profunda. ¿Estamos dispuestos a seguir sus pasos? Su valentía, su entrega y su fidelidad inspiran a cada creyente a continuar con la misión de llevar el mensaje de Cristo a un mundo que aún necesita esperanza, amor y redención. Que el testimonio de los apóstoles nos motive a vivir con fe auténtica, a enfrentar los desafíos con valor y a ser, como ellos, testigos fieles del amor inquebrantable de Dios. Aunque los tiempos han cambiado, la esencia de su misión permanece viva. La historia de los 12 no ha terminado. Se extiende en cada uno de nosotros que decide seguir a Cristo y compartir su luz con el mundo. Si te ha gustado este video, coméntanos un mensaje de paz y no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir este video a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.